En el piso con Nicolás Guglielmetti, Manuela Urban y Federico Vidart. ¿Cómo están? Todo ¿Cómo se bien, todo sienten? bien, gracias. Bueno, Gracias por la invitación. no, por favor, Hace rato que queríamos venir. gracias a ustedes. Nicolás Guglielmetti tiene una larga trayectoria como escritor. Acá voy a ir mostrando algunos de sus libros. Dale. Lo cual quiere Dale. decir que es muy viejo. Y que acaba de publicar en Unidad de Sentido 10 AM, Nuevas Narrativas Nuevas Bahienses, narrativas bahienses, sí. en donde están publicados Federico Vidart y Manuela Urban. Cada uno tiene un cuento, un relato dentro del libro. Yo primero que nada quería preguntar, Nico, Sí. preguntarte a vos, ¿cómo es la experiencia de dar un taller? ¿Cuándo decidiste que estabas listo para dar un taller? ¿Y qué se puede aprender en un taller? Son un montón de preguntas difíciles. Pero en realidad es un trabajo que yo venía haciendo de antes, individualmente, y si me lo pongo a analizar, venía haciendo previamente otro trabajo que no era estrictamente ser tallerista, pero ayudé a un montón de gente a hacer libros. Porque como el sector nuestro está medio precarizado y hay medio como una falta de una suerte de agentes literarios o de que las personas se conecten con las editoriales, ayudé a una innumerable cantidad de gente a hacer sus libros, a contactarlo con las editoriales, a intercambiar material, por el simple hecho de tener buena onda, porque me escribían y me decían, hola Nico, ¿cómo andás? Me encontraban en alguna feria y me decían, vos sabés que tengo este material y no sé cómo presentarlo en tal editorial, en tal editorial. Entonces yo, bueno, le leía, le hacía alguna devolución y después le daba el contacto de la editorial y bueno, terminaban publicando. Después como empecé a ver que eso, digamos, ya me demandaba mucho tiempo y como que la gente lo hacía de manera gratuita y la gente se confunde que era como una obligación de que yo respondiera a eso. Bueno, yo fui parte de varios talleres, formé parte de la beca Vox, formé parte de la Escuela Argentina de Producción Poética. Previamente hice como una suerte, cuando hacía estos libros lo que hacía era un trabajo de clínica, por si se quiere, porque bueno, trabajaba con esa persona individualmente, sin cobrarle, le hacía devoluciones, le marcaba y bueno, casi como que le dejaba el libro listo para que lo presentara. Entonces como que ya tenía esa experiencia previa, no la grupal. Después lo que hice fue antes de la pandemia, empecé a trabajar porque no tenía tiempo físico, pero tenía tiempo a la noche, ponele. Empecé a trabajar de manera virtual con la gente. Y ahí empecé a cobrar un precio muy módico, que era un chiste, me acuerdo, para ver cómo era ese ida y vuelta, cómo respondía la gente a ese feedback de, bueno, te marco sugerencias, ta. Y después, bueno, la pandemia me obligó a hacerlo de manera virtual y ahí me di cuenta, viendo algunas otras personas que daban talleres, me di cuenta que, bueno, tenía que dar un taller yo porque, bueno, a veces me pasaba que me comentaban que pasaban ciertas situaciones en los pocos talleres que había que, digo, pero ¿cómo? Si esto, bueno, me parecían que con la experiencia que tenía de haber ido a otros talleres, le podría aportar algo diferente. Y bueno, creé el formato de mi taller en base a mis conocimientos como alumno de un taller y en realidad lo pensé como si fuera para mí el taller. Me pensé yo como alumno, me pensé yo todos los atajos que tomaba, los miedos, las inquietudes que tenía cuando asistía a los talleres y traté de aplicar una metodología de trabajo que fuera bastante flexible entre lo lúdico y lo duro que tenían los talleres en los 90, para que las personas se sintieran cómodas, también se sintieran como un espacio de reflexión, que entendieran que la literatura es como una suerte de instancia colectiva también, no es algo que, bueno, vamos a un taller a ser evaluado, a ser juzgado, sino que también es formar parte de un grupo, aprender con lo que está leyendo el compañero, lo que se da en un ida y vuelta. Entonces ahí, bueno, me fui agarrando cada vez más confianza, vi que esa manera de trabajar tenía como ciertas respuestas y bueno, y ahí estamos ya hace 2 años, un poquitito más también y por suerte hay una cosa que a mí la que más me deja es que yo aprendo mucho más de los alumnos que lo que yo les puedo enseñar a ellos. Que eso es algo que a mí me enriquece. A mí me estimula mucho los alumnos que me piden material, que me exigen, que me hacen preguntas. Y como tengo una editorial y formo parte del Festival de Narrativa de Bahía Blanca, también es como una suerte de escauteo que hago, que me gusta, porque lo tuve antes siempre, me gustaba andar chusmeando a ver qué es lo nuevo que se está produciendo.
Para mí también es una suerte de escauteo andar viendo cuáles son las nuevas voces, qué búsquedas andan. Entonces, bueno, así se originó el taller. No sé si te respondí en líneas generales. Bueno, y en esta búsqueda de ver cuáles son las nuevas voces de la narrativa bahiense, están presentes Manu y Fede, los dos acá, que son dos talleristas, ¿se dice así? ¿Así? Sí. Los alumnos Participantes del taller. Participantes del taller, ahí está. Exacto. Que van a publicar, ¿es la primera vez que van a publicar ambos? Sí. ¿Sí? Los dos escribieron un cuento cada uno. Uh-huh. Cuéntenos un poco escuela, profesión y cómo fue la experiencia. Bien. Bueno, yo no soy de acá, de Bahía, soy de Dargueira, un pueblo que está a 180 kilómetros de acá, límite con La Pampa. Y empecé este año en el taller, o sea, yo estudio Derecho, vine acá a estudiar Derecho, me estoy por recibir de abogada y tengo esta búsqueda más de revisionismo histórico, más desde lo histórico-político, y así entré al taller, ¿no? Como queriendo materializar esa búsqueda que la tengo también en la militancia, en escritos. Uh-huh. Y bueno, de hecho me acuerdo, empecé este año, creo que abril fue, nos presentamos, yo inicié esa presentación y dije como, bueno, los formatos que yo escribía y que en los que me sentía cómoda y en los que me veía incluso, eran más ensayos, más mezclando esto jurídico, histórico, político. Y recuerdo que Nico al toque me dijo, ¿y no pensaste en escribir cuentos? Y yo fue como, wow, sí, la verdad que sí, porque ahí le puedo sumar un elemento que me interesa mucho, que es lo ficcional. Y ese combo me sienta muy bien, esa posición para narrar me sienta muy bien, me gusta. Y este cuento también que por primera vez publico, tiene muy esos lineamientos que comentaba. Es una historia que se sitúa en Argentina, arranca como en 1881 con la sanción de una ley, que es la de unificación monetaria nacional, y se va desenvolviendo hasta el futuro. Así que va por ahí mi búsqueda con la literatura. Yo hoy charlaba con Nico en el Festival de Poesía y le preguntaba si vos no estudiabas economía, si había, me gustaría. Si había surgido de una cuestión, y ahora te lo pregunto a vos, surge de una, ¿hiciste una investigación previa a eso o se fue dando con el cuento? No, yo me dejo como interpelar por datos en general, como me gusta eso. Y obviamente que un dato me lleva a construir una historia y en la historia necesito otro dato para poder desarrollar. Y es una suerte de que una cosa lleva a la otra, pero siempre mi disparador son datos específicos que busco. Digo, este cuento lo escribo en el marco de una consigna que era una mentira. Y bueno, como yo digo, mi búsqueda con la literatura es histórico-política. Mi mentira fue el dólar, ¿no? Cómo nos hicieron creer que el dólar es la salvación, que nuestra moneda es excremento, como se escuchó decir esta semana, y cómo eso va calando en la conducta de la sociedad argentina. Entonces, bueno, ese fue mi disparador inicial y ahí empecé a construir esta historia más ficcional que, como te digo, va desarrollándose a lo largo del tiempo. Pero sí, los datos me encantan. O sea, de hecho, me hubiese gustado estudiar sociología. Bueno, en el libro, esto que vos decías, que vas por la historia, por el lado del revisionismo, y cuando Nico te planteó de no te gustaría escribir cuentos o por qué no pensaste en cuentos, y vos dijiste sí, porque puedo meter algo de ficción, se ve, esa mano se ve en el cuento, porque entiendo que la vida de Lili ¿es? Lili, sí. Debe ser algo ficcional, una construcción, pero que no está muy alejada de la realidad. Obviamente no está alejada de la realidad, pero es un personaje construido de la ficción. Y está muy bien logrado. Me gustó, quiero decir, no sé qué para... Pero está muy bueno cómo está construido y cómo está hecha esa línea y cómo de alguna manera usás la ficción y la literatura para hacer de alguna manera una denuncia o un argumento ante una mentira, como fue esto literal. Claro, sí. ¿El taller funciona así? ¿Vos traes un
¿Puede funcionar así o es una de las temáticas? Traer una temática, quiero decir, y ver qué surge de ahí. Y Lo que hacemos es, vemos un texto que tiene determinados recursos estilísticos y procedimientos de escritura, y a partir de ese procedimiento de escritura le damos una consigna. Por ejemplo, no sé, el otro día vimos un relato de Paul Auster donde en el marco de un relato realista introducía un giro con lo fantástico. Entonces yo le planteaba, ¿por qué nosotros siempre pensamos, cuando llegamos a un taller, pensamos en términos realistas, ¿no? Como que nuestra cabeza está pensando en contar una historia que dé cuenta de la realidad, pero no le podemos dar un giro al relato que el personaje, por arte de magia, en ese relato el cuento de Auster era el cuaderno rojo, el personaje estaba buscando un libro X, va por las calles de Nueva York hasta que se encuentra con una librería y se le aparece una mujer que justamente está con el libro que él está obsesionado. Entonces le dice, ¿me lo podrías prestar? Y ella le dice, no, lo que estoy haciendo es te vengo a traer este libro. En realidad como una aparición fantasmal. Sí. Bueno, que también se ve en Dolina cuando esos personajes que entran y terminan desapareciendo en la noche. Bueno, hay un montón de esos tipos de recursos que mezclan elementos realistas que capaz que están en el contexto de un potrero, de un barrio, de la esquina, de cualquier lado, y le dan un giro fantástico. Entonces, bueno, a partir de ahí decimos, bueno, ¿por qué no le podemos a un elemento realista dar algo fantástico? Si un cuento X, no me acuerdo por qué cuento salió la temática de la mentira. No recuerdo, pero sí me resulta interesante decir que, por ejemplo, esa consigna fue en el marco de una clase. Él como que va tirando consignas, 1, 2, 3, consigna que se desprende de la consigna, y uno medio que elige con cuál quedarse y desarrollar o no, incluso modificarla. Y esta, por ejemplo, de la mentira, la hice yo nada más. Tipo, nadie Claro, porque le doy 3 consignas, como para que nadie me venga como yo fui alumno, para que nadie me venga con la excusa de no, me salió, me quedé trabado. Incluso, muchas veces, que es algo que a mí me interesa mucho también ver, que me parece importante y a veces no se le da mucha bola, es, bueno, vemos un texto X que está contado desde la perspectiva de un personaje femenino o masculino, bueno, o ¿por qué no lo contamos desde la perspectiva del personaje femenino? ¿O por qué no lo contamos desde la perspectiva de un personaje secundario y lo hacemos crecer? Entonces, un mismo relato, cambiando el narrador dentro de la estructura de los personajes, el relato cambia totalmente, es otro relato. Entonces, a veces, para los que están trabados y no les sale alguna consigna de escritura, bueno, tienen esa opción C, D, no sé ya cuál es, sí. Que es trabajar con el mismo texto, pero desde la perspectiva de otro de los personajes. Incluso, a mí los que más me gustan es cuando se le da vuelo a un personaje muy secundario y ese personaje va creciendo en el relato y bueno, tenés que empezar a anular todo lo otro cuando el personaje va creciendo y bueno, y eso se lleva el resto del relato. Pero bueno, es como... La idea del taller es que se lleven herramientas para cuando ellos estén solos y por algún motivo no puedan asistir más al taller, piensa en la literatura de otra manera que no sea, bueno, escribo desde el yo, la experiencia personal y nada, que tengan la oportunidad de pensar la literatura desde de componer voces narrativas, de pensarlo desde diferentes perspectivas de los personajes, diferentes estilos narrativos, estética. Me parece que a la edad que tienen ellos, con la cabeza que tienen ellos, digamos, tienen que dejar impregnarse por varias estéticas, consumir determinada cantidad de literatura, toda la que puedan para asimilar. Y una vez ahí, decidir sobre qué les gusta, con qué se sienten cómodos, probarle cosas a los textos. Otra cosa que hacemos es, los textos no son definitivos, sino como que se trabajan por capas. Yo he escuchado a Lamberti decir que ha estado 5 años para corregir un cuento. Entonces es verdad, y vos lo ves que a veces lo publican de una manera y después le cambian una cosa. Digamos, como que los textos no se terminan nunca, siempre están en una instancia de revisión constante. Eso me parece que es lo más importante que le puede llegar a dejar un taller. Claro, estaba pensando en el concepto de taller, y el taller es como eso, es un lugar donde está lleno de herramientas. Claro. Tal cual. ¿No? Pero aparte pensaba en esto de que, bueno, hay mucho de la psicología implicada en la escritura. Y esto de tener una consigna, ¿no? Que te ponga un cerco, un límite, bueno, también habla de la subjetividad a partir de que elegimos una de esas consignas. Hubo una consigna que propuso Nico que estuve una semana tratando de hacerla y no me pasaba nada, y no pude hacer nada. Uh-huh. Sin embargo, hubo otras consignas que salió. Fluye. Claro. Uh-huh. Y creo que eso tiene que ver con los derroteros vitales de cada uno, cómo eso nos implica.
Y en mi caso particular, el hecho de la consigna me hace laburar de otra forma, porque si no arranco una cosa, no va, arranco otra, no va. La consigna me pone ese límite, ¿no? Eso lo aprendí también en terapia, a los golpes. El libro, pero me funciona así. El cuento de Fede, lo tengo acá, se llama Un barrio tranquilo de familia. Hoy lo leí, me dio mucha gracia. Sí. Esa señora que, yo no me meto en nada, pero se está metiendo en todos lados. Exacto. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, esa puede ser mi abuela, puede ser alguna vecina del barrio, es como que es un poco de todas las señoras y señores mayores que viven en el barrio San Martín, a las que le mando un saludo grande, especialmente a mi mamá. Les recomendamos que compren la antología. Tal cual, exactamente. Se van a sentir identificadas. Sí. No, y esto, ¿no? De poner el oído, digamos, tantos años en el mismo barrio, escuchando, a ver qué pasa, qué dicen, cómo se habla, tratar de recuperar esas voces. Y que un poco esa señora sea todas las señoras, ¿no? Un poco en el sentido ese borgiano. Pero más me interesaba más el laburo con el lenguaje, eso, tratar de ver cómo recupero esas voces y cómo armo el diálogo, ¿no? Un diálogo que es como una especie de, no sé, un monólogo, porque no sabemos bien a quién se lo está contando eso, y uno podría pensar que está atrás de una cortina y sabe la vida de todos, y bueno, y la polifonía también me interesaba mucho, en ese sentido que como que es medio fragmentario como está contado, y lo pensé en presente también. Nico me pregunta, ¿por qué lo escribiste en presente? Y digo, bueno, me parece que tiene que ver, más allá de que se está escribiendo mucho también, o sea, la narrativa en presente, pensaban en lo inmediato del chisme, ¿no? En la inmediatez, en lo que pasa ahí. Esto se cuenta, se sabe ya, se charla, se dice. Y bueno, y así salió. Y esto fue una consigna que sacamos unos papelitos muy copada. Esa estuvo una de buena. las primeras. Y eran 3 cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Y a partir de ahí había que pensar un relato. Bueno, Y por eso a veces lo hacemos como para que no sea tampoco tan, es lo que hablamos eso de equilibrar entre lo rígido de los viejos talleres y lo lúdico. Yo a veces traigo consignas que veo, que me divierten mucho, que las hacía, y en ese momento a mí me pasaba que cuando hacía taller, las consignas que en apariencia eran las más bobas eran las que más le sacaban frutos. Entonces, a veces la que parece más decir, bueno, anotá 3 cosas en un papel vos, todos, lo que estamos acá, la tiramos adentro de la mesa, sacamos, y bueno, con eso tenemos que controlar. Y yo les pedía que sean malditos también. Que eso está bueno. Entonces, bueno, te toca Charly García, Plato Volador y no sé, Fabiana Húngaro, y tenés que construir un relato con esos tres datos, y vas a tener que usar bastante tu imaginación. Así que bueno, eso estaba bueno. Chiques, ustedes, ¿qué se llevan del taller? ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue lo más valioso? ¿Cuál es esa herramienta maestra que les sirve para sus relatos? A mí como, ¿dónde poner el ojo? Tipo, ¿qué puede significar para mí un disparador para volcarme a la escritura? Como que me despertó algo. Me reencontré también, tiene como que ver con un reencuentro mío con la niñez, y entonces como es todo más lo placentero, voy como al origen, y eso me hizo conectarme con la calle, más con las personas, con las historias, con las experiencias, y creo que va por ahí, ¿no? Como ese despertar de qué puede llegar a ser un disparador. Uh-huh. Incluso yendo una vez al taller en Bondi, como que me puse a pensar un contexto muy difícil de Argentina, y veía como en el Bondi parada, ya pensaba, bueno, desde esta perspectiva nunca estoy, si no estoy en un Bondi parada, nunca voy a ver como ese techo, esa casa. Pero en un contexto como muy difícil, veía ciertas cotidianidades del argentino, de la Argentina, que me interpelaban a nivel, wow, esto es para desarrollar una historia, ¿entendés? Como que el dólar se fue a la mierda, y una madre bajando una torta de su baúl para festejar el cumpleaños de su hija en un barrio random. Decís, ¡ay, Dios! O sea,
como me emocionó, literalmente me emocionó. Materia prima. Mal. Y bueno, nada, creo que eso tiene que ver con los diálogos que se dan en el taller, con los escritos que vemos, con los momentos que compartimos, con esto de tener en cuenta las diferentes perspectivas que se pueden dar respecto a una sola cosa, compartiendo una misma experiencia de existir, de vivir en un mismo lugar. Como que eso me flasha, me es muy interesante, muy enriquecedor para la vida, para toda la vida. Y pensaba en los violinistas del Titanic, digo, se está hundiendo y siguen tocando. Bueno, esa parte medio romántica se está yendo todo al carajo y bueno, hay que festejar el cumpleaños igual. Hay que seguir. Sí. No, en mi caso, bueno, primero un poco relacionado con esto del límite que decía hoy, me he dado cuenta que la voluntad de escritura, o sea, estaba hace un montón y nunca me sentaba a escribir y digo, si voy acá, alguien me va a decir que tengo que hacer y creo que lo voy a hacer por eso. Ujú. Bueno, bastante bien porque nunca había escrito prácticamente nada y escribí bastante dentro de todo, me gustaría escribir más, pero eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de exponer tus cosas a otras personas y pasarlo por ahí es una experiencia que está buena. El otro día llevé un texto que lo tengo dando vuelta hace rato y yo intuía que era una cagada el texto. Lo intuía, ¿viste? Y porque había mucho de pretensión, que incluso lo dije en el net, había mucho de pretensión en la escritura, como que quise hacer algo que no era mi voz. Y no tenía nada que ver con lo otro que había escrito y digo, lo voy a llevar igual a ver qué pasa con la mejor. Ujú. Y ya lo estaba leyendo y ya por dentro digo, esto es una cagada, no da. Y finalmente esas intuiciones medio que se validan un poco en esa instancia de lectura con otras personas, ¿no? Con gente que también se dedica a esto y nada, en fin, eso me parece una experiencia re interesante. Sí. No quiere decir que lo vaya a tirar por la ventana, porque hablamos que está. A mí me gusta el tema, pero a mí lo que más me importa es la forma. Y la forma era algo en lo que no me sentía cómodo. Entonces, Claro. eso ahí me parece interesante. Una tan represente. Claro, Sí, me parece que una instancia importante del taller también es como que todas las personas que asisten a un taller, digamos, como que están exponiéndose, quedan a la intemperie, entonces como que hay también un respeto a nivel grupal y hay una honestidad intelectual en devolverle lo que se ve bueno de un relato y que si algo no está funcionando, mínimamente sugerirle. Y me parece que en esa cuando se entra en esa confianza y cuando la persona entiende que uno, o todos, porque en realidad los que opinamos somos todos, tenemos la confianza para decirnos las cosas mirando a la cara, me parece que ahí es donde un grupo se fortalece y donde uno empieza a aprender de la experiencia colectiva de escritura. Claro. Porque al fin y al cabo es eso, uno tiene la ventaja ahí que no la tenés nunca, cuando si estás escribiendo solo, que tenés a 10 lectores que te están diciendo de primera mano, che, esto me gusta cómo funcionó, esto no. Entonces eso me parece, para mí es valiosísimo. Justo estaba pensando eso, en esto que vos decías de la escritura y de la lectura colectiva, cómo era esa experiencia y cómo se sentían cuando uno lee, qué recibe y cómo fluye eso. Y bueno, esto que decís del el respeto, sobre todo el respeto y la honestidad intelectual. Yo Decir, pienso che, que esas dos cosas son los pilares fundamentales Claro. de un taller. Nada, no le diría a alguien algo que no me gusta porque, bueno, esa es mi personalidad. Me pasa con gente que son profesionales, trabajo reseñando libros y si el libro no me gusta y tengo que hacer una crítica, lo hago. Y si siempre dije lo que no me gustaba, y menos lo haría con ellos que tienen todo. O sea, yo siempre les digo, vengan al taller a equivocarse. O sea, no tengan miedo de equivocarse porque este es el lugar donde equivocarse. No tiene nada de malo, podemos agarrar, corregirlo, hacer 20 versiones del mismo texto. Bueno, probarle. El chiste del taller es probarle cosas al texto hasta que empiece a funcionar. Si vos tenías una idea y vos me decís ahora, como me decía, no, yo me di cuenta que en esa voz no me encuentro. Bueno, le probamos otra voz, le probás otro registro y ves si funciona. Si ya le probaste varias alternativas y no funciona, bueno, es que algo pasa, algún problema de fondo hay. Pero me parece que eso es la piedra fundamental del taller, como tener una confianza con las personas y yo trabajo mucho con la energía de los alumnos en el sentido de que a mí me gustan los alumnos que tienen como una proyección de ser profesionales. A mí el alumno que viene como a hacer un curso de goma eva mucho no me estimula. Me estimula más el alumno que yo lo veo que son jóvenes, que no importa la edad, jóvenes de espíritu de que digan, bueno, pueden llegar a tener un desarrollo como que tienen un futuro, que pueden llegar... Porque tengo mi ojo también de editor y me gusta eso. Y trabajo mucho con las energías. A mí hay alumnos que me escriben todos los días, me piden libros, como que les doy lectura complementaria y no me molesta eso. Al contrario,
para mí es lo más gratificante que hay como dar un taller, que los alumnos te exijan y que te pidan más cosas, información, o si no, antes que no vengan la otra semana sin nada hecho. Entonces, eso se va dando con la confianza, me parece. Pero bueno, sí, es importante eso. Esto que decís me recuerda un poco, Alejandra Camilla pasó por el programa y ella nos comentaba que uno no se tiene que enojar cuando le critican un texto, porque en No. realidad cuando uno va a clases de natación, el profesor de natación te dice, tenés que corregir el brazo para tratar de dar mejor la brazada, y uno no se ofende. Bueno, esto es lo mismo, pero también, hoy lo charlábamos con Nico en el Festival de Poesía, que hay el taller de Abelardo Castillo, el Liana Hecker, han sido míticos en Argentina, y ahí había una severidad tremenda donde muchos iban llorando, donde la gente iba a pasarla medio mal, había como un despedazamiento de los textos terrible. Pero me parece que lo que vos decís va por otro lado, como una mirada honesta, como vos decís, pero más amable. Sí, yo pienso que también tiene que ver mucho con entender que yo soy editor y les explico a ellos cuando llegan que yo, que soy editor, hay veces que entrego 150 páginas y me dicen, mira, tienen que salir publicadas 90. Entonces, te tenés que someter ahí a un trabajo, entender que hay un editor que cumple un rol, que hay reglas editoriales. Entonces, bueno, uno tiene que ser flexible, saber cuál es el límite entre lo que uno puede ceder, porque es una negociación entre el editor y el escritor, pero saber que si el editor es bueno, si un editor es bueno, te puede llegar a salvar un texto o te lo puede mejorar. En mi caso, yo con el libro de fútbol que publiqué, el de los robots, era un libro que esperó 10 años para salir publicado y yo lo tenía pensado como una biografía no autorizada, y el editor me sugirió, me dijo, ¿por qué no le creamos una teoría conspirativa que el árbitro es un robot con el que Argentina perdió la final del mundo 2014? Bueno, eso me abrió otro universo. Yo tenía pensado involucrar la ciencia ficción, pero no. Y bueno, fuimos trabajando eso durante un año para que la novela terminara, y quedó una novela como realmente hoy me siento orgulloso, y sin ese editor no la podía haber hecho. Entonces, nada, me parece que eso también es el rol del tallerista, entender que si alguien te está diciendo algo no es por mala fe, sino que para tratar de que la persona saque lo mejor de sí. Y como te digo, siempre lo principal es que yo siempre aprendo cosas de los alumnos. Claro, y en el proceso productivo, esto que decía, en el proceso productivo de la creación nunca es uno solo. No, Nunca es para uno nada. solo. Ahí, No, porque- ahí aparece el ejercicio de humildad también, ¿no? O sea, en ese sentido. Y para mí también hay algo copado en el taller que es esto, es una ética de la corrección, me parece en este sentido. A mí me molestaría mucho, profundamente, que agarren esto y digan, sí, está buenísimo, dale, seguí escribiendo. Claro. Y lo que tenés, no Claro, hubo nada, no y resuelve ninguna no duda. pasó nada. Entonces, eso me parece una ética de laburo que está buenísima. Sí, yo eso siempre lo digo. O sea, sería para mí muy fácil decirle que todo está bárbaro y que ustedes sigan, digamos, aferrados a textos que por ahí cambiándole la perspectiva, no corrigiéndolo, simplemente pensándole, cambiándolo en un narrador, capaz que ese relato toma un vuelo que ustedes ni lo pueden creer. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con ser honesto con ellos, porque en realidad, digamos, yo trato de darle, ellos pagan una cuota para venir a los espacios, en algunos lados lo doy gratis también, lo doy con la misma seriedad que cuando lo doy pago, porque lo hago para ayudar a gente que no tiene recursos en una biblioteca popular. Pero nada, me parece que también cuando voy ahí les exijo y le soy honesto, y porque quiero que las personas se vayan de ahí con herramientas. A veces si vos te vas con herramientas, que eso es lo que me dio la universidad, que aprendí de la universidad, que es una caja de herramientas que te sirve para toda la vida. Te enseña a leer críticamente los textos, te enseña a escribir, que escribir no es solamente escribir, sino que tener el doble o triple de lectura. Y no se puede escribir sin ser consciente de lo que están generando tus pares en la esquina de tu barrio, en tu ciudad. O sea, una de las preguntas que hago, le digo, cuando llega gente que está leyendo clásico, le digo, ¿ustedes saben qué está pasando con la gente de Ciudad en Bahía Blanca? O sea, los contactaron, van a ferias, van a recitales, les gusta la poesía, van a escuchar poesía, compran libros de poesía. Bueno, ahí empaparse de la realidad. empaparse y ver qué está haciendo la gente de Ciudad, cómo están representando el mundo que habitas hoy. O sea, Cortázar es espectacular, es un fenómeno, Borges es un genio, un dios, pero no están tocando las problemáticas de hoy en día. Entonces, bueno, ver qué le está pasando a la gente de tu edad. La gente de tu edad me parece que como para en principio de empezar a escribir también es tan vital como tener en la biblioteca los clásicos. Yo tengo una pregunta para les dos. ¿Escribieron después por fuera de las consignas, por fuera del taller? ¿O
todavía sigue siendo propio del taller? No, yo he escrito por fuera, profundizando esta búsqueda histórico, político, jurídico, ficcional. Pero sí. Sí, uno es este texto que llevé el otro día, que lo descartamos, que no tenía nada que ver con ninguna consigna, en fin. Y por otro lado, ahora me invitaron a participar de un videojuego en la parte narrativa, un amigo, Jonathan Alavarría, le mando un abrazo. Es un juego y basado en la Revolución de Mayo y en toda la problemática. ¿Es un juego virtual? Es un videojuego. Ah, buenísimo. Sí. Algo completamente nuevo. O sea, me encantan los videojuegos, pero bueno, el aspecto narrativo. Y esto es algo que me gustaría también laburar con Nico en el taller. Todavía nunca te he contado hasta ahora, pero Bien. noticia. Llévalo, Fede. No, pero Justo ya está estamos bueno. hablando de algo parecido. Está bueno. Bueno, ya estamos casi en horario. Bueno, antes que nada le queríamos agradecer muchísimo por venir, Nada, el felicitarlo gusto es nuestro. por Gracias a ustedes, chicos. por la pronta publicación. ¿Están de preventa todavía? Sí, quedan unos días más de preventa, así que cualquier cosa que nos consulten ahí al Instagram de Unidad de Sentido, que nosotros les decimos cómo comunicarse y cómo pagar los libros. Pueden comprar los libros por ahí. Sí, hacer por la preventa. billetera virtual, así que Muy bien, es muy simple. además están muy a un buen precio, Sí. así que a todos los que están y a todas las que están ahí del otro lado escuchando, entren a Unidad de Sentido en Instagram, se comunican con Nico, con los chicos que manejan las redes y pueden hacer la preventa. ¿Cuánto? No me quiero olvidar de esto. Ustedes son dos de los talleristas que van a publicar en la antología que se llama Sábado 10 AM. 10 AM, Nuevas Narrativas Bahiense. ¿Y son en total los...? Son 18 y Claro. eso es una de las cosas que quería contar porque en realidad yo tengo un concepto de lo bahiense que tiene que ver mucho con la zona de influencia de Bahía La Blanca. sexta. Claro. Y además que son gente que está habitando hoy Bahía Blanca, pero que muchos de los textos tienen referencias a pueblos cercanos a Bahía Blanca y eso me parece muy bueno y muy interesante. Ahora no lo vamos a desarrollar porque es una Bien. cuestión de tiempo, pero hay relatos que viajan a llevar un filósofo a un pueblito de acá cerca, pasan otro en Cerri, bueno, como que es variado. Creo que el único texto que tenía anclaje en otro país es el de Nadia, que ella llegó hace poco a Bahía, estuvo estudiando en Cambridge y bueno, había creado una historia allá, pero también la había un poco contextualizado acá. El resto creo que son todas voces ancladas acá y el libro tiene mucho arraigo con lo territorial. Cuando hablo con el territorial hablo con los pueblos cercanos y me parece que además se pueden ver diferentes géneros. Hay géneros de ciencia ficción, hay de terror, hay algunos textos que la verdad me hicieron reír mucho. Y hay algunos textos que tienen ahí como un discurso político. Pero bien variado. Bien Hay para todos variadito los y gustos. la verdad que hay algunos que, por ejemplo, como el que nombré recién de Nadia, que cruzan y el de Valentina Gianbernardino, que cruzan el lenguaje narrativo con lo poético, también me interesa mucho. Ajá. Son dos textos muy interesantes, son breves, pero si se fijan tienen ahí como reminiscencias uno tiene a Ginsberg y otro tiene a Taulín por ahí. Hay un trabajo ahí con el lenguaje que me súper interesa. Y los elegí por eso. Hay algunos que no siguen siendo alumnos del taller porque por diferentes motivos la vida misma no lo llevó a estar. Pero como sus textos me interesaron y como sé que a veces participar en una antología de un libro como que le da un espaldarazo a alguien y un motivo de incentivarlos, me parecía importante agruparlos primero porque son jóvenes, tienen muchas ideas, tienen mucho futuro y me parece que hace falta eso, hace falta dar a conocer nuevas voces. Bienvenidas en esas nuevas voces. Bueno, chicos, muchísimas gracias Gracias a los a tres ustedes. por venir. Gracias a ustedes. La mejor de las suertes con Gracias. el libro. Gracias. Seguramente los vamos a volver a invitar o a ustedes Obvio. o a alguien más a seguir charlando de Un esto. placer. De buena. Y nosotros nos vamos, Gonza. Nos vamos y nos encontramos el próximo jueves a las 21. Chau, chau. Chau, chau.